Bien, arrancamos con la clase de cerámicos, correspondiente a la clase número 13. Ya va a quedar este tema y polímeros para finalizar el curso. Y después, bueno, vamos a ver un poco más en profundidad lo que es caucho, que es donde más desarrollan sus tareas. Y bueno, con respecto a lo que son los cerámicos, vamos a ver que es lo más abundante en la naturaleza. A ver, esperen que presento. No, está bastante lento esto. Ahí se ve, ¿no? Sí. Sí, sí. Sí, sí, se ve. Bueno, los materiales cerámicos son sólidos formados por sustancias inorgánicas, usualmente combinación de elementos metálicos y no metálicos, generalmente de los grupos 3A y 7A, donde la parte dominante son los óxidos. Esto en lo que es la tabla periódica, toda la parte de compuestos no metálicos se van a unir con algunos compuestos metálicos con diferentes tipos de uniones, digamos, ¿no? Nosotros habíamos visto mucho más, hasta ahora vimos solo materiales metálicos, donde ellos abundan el enlace metálico. Acá vamos a conocer los enlaces covalentes, iónicos y fuerza de Van der Waals, que son los que van a abundar en estos compuestos que son cerámicos, digamos, ¿no? Y otra de las condiciones de los materiales cerámicos es que son caracterizados. O sea, nosotros no podemos definir un cerámico como si con un acero, con una aleación y demás, sino que a los cerámicos lo podemos caracterizar, o sea, lo podemos unir en diferentes caracterizaciones de acuerdo a los compuestos que tienen, a cómo están homogeneizados, digamos, ¿no? O sea, nosotros podemos hacerle alguna cocción, podemos sinterizarlos, podemos con elementos ligantes que se formen entre varios de estas combinaciones cerámicas y forman un cerámico como es compuesto por dos o tres, digamos, ¿no? O más, dependiendo el proceso. Así que por eso nosotros no podemos agarrar un cerámico y decir es feldespato, sino que vamos a caracterizar ciertas propiedades, tamaño de grano, porosidades, defectos y demás, que nos van a dar ciertas características mecánicas y otras físicas, como sea el tema de conductores, superconductores o aislantes, digamos, ¿no? Entonces, dentro de los cerámicos podemos tener todo tipo de elementos. Así que por eso es o sea, son los que más abundan en la naturaleza, pero bueno, nosotros generalmente vamos a ver todo lo que sea óxidos, que le da la estabilidad a lo que son los cerámicos. Entonces, ¿cómo es la estructura de los cerámicos? La gran mayoría de los cerámicos poseen estructuras cristalinas complejas y enlaces iónicos o covalentes, como les mencionaba recién. Se diferencian de los metales en que no poseen electrones de valencia libres en su estructura, lo cual repercute en la disimilitud de propiedades eléctricas, magnéticas, resistencias mecánicas y estabilidad química. Nosotros con estos tipos de enlace no tenemos electrones libres como si en los metálicos, que migraba el electrón, entonces por eso conducían la corriente eléctrica y demás. Acá son uniones químicas mucho más estables, en donde hay compartimiento de estos últimos electrones, o de los electrones de la última órbita. Bien, entonces vamos a poder repasar un poquito de eso que nos va a dar una idea de las propiedades. Repasando un poco lo que es el enlace iónico, nosotros vamos a tener, por ejemplo, el más común es el cloruro de sodio, donde el cloro tiene 7 electrones en la última órbita y comparte el último electrón de átomo de sodio,
donde en este tipo de unión van a coexistir esa unión, ese átomo, el electrón, en los dos átomos. Entonces se van a ir combinando con una disposición tal que más adelante lo voy a mencionar, digamos, ¿no? Para entender el porqué. Y bueno, acá es una versión muy simplificada de formación del enlace iónico. Átomos no ionizados de sodio y cloro, iones de sodio y cloro ionizados. Los electrones del exterior están diversos niveles de energía y no a distancias fijas. El electrón de valencia del sodio está enlazado al ion de cloro. Para simplificar, únicamente se muestran las capas exteriores de los electrones. Y eso, volviendo a, por ahí, la primera clase, digamos, ¿no? Acá lo que tenemos el enlace iónico es un átomo que dona y el otro acepta de la unión metal-no metal. Entonces se forma una estructura cristalina compacta. O sea, este tipo de átomos tiene estructuras cristalinas compactas con un número de coordinación máximo en relación a los radios de los átomos. No se los menciono, pero bueno, de ahí viene el fundamento de el número de coordinación, digamos, ¿no? Que eso va a dar una disposición en el volumen. Recuerdan cuando veíamos celdas elementales, cómo se daban los 14 tipos de celdas elementales. Nosotros en los metales teníamos dos que abundaban, que eran la BCC, la FCC, y la HCP como tercera, y que no abundaba tanto, pero existía. Ahora, en todo lo que son cerámicos, van a haber 14 de ese tipo de volumen en la celda unitaria, digamos, ¿no? Entonces, con el número de coordinación me va a dar una idea entre los radios de átomos de uno de los enlaces, y se van a orientar en el plano de diferentes formas. ¿Eso por qué? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos un átomo que es negativo y tenemos dos átomos positivos, y por ahí la mejor disposición es que esté uno de este lado y el otro de este lado. Ahora, si yo tengo tres, se van a ordenar en el espacio tal que cada uno tenga un ángulo distinto, o sea, un ángulo igual entre cada uno de ellos, digamos, no que estén dos juntitos acá y el tercero acá arriba, sino que siempre se van a orientar por la diferencia de polos. Entonces, donde menos resistencia tengan, es como se van a ir ordenando. Pero bueno, eso es lo fundamental, y entender que hay ciertos tipos de diferencias con el radio. Eso me va a dar propiedades distintas en base a cómo se compacta el átomo. Entonces, cuanto más compacto, voy a tener mayores propiedades mecánicas por la cantidad de volumen que ocupa esos átomos. Entonces, vamos a ver el enlace covalente también y una comparación entre ellos para luego introducirlo a lo que es el enlace covalente. En el iónico tenemos un átomo que dona y el otro que acepta, ese último electrón de la última órbita, con electronegatividades de los átomos muy diferentes. Van a formar estructuras compactas, el enlace no es direccional y la resistencia del enlace aumenta con la carga. Y la conductividad eléctrica va a ser baja, ¿no? En cambio, en los enlaces covalentes van a compartir esos electrones, las electronegatividades van a ser similares entre un átomo y el otro, las estructuras ya no son tan compactas, ¿no? Van a ser estructuras abiertas, y los enlaces direccionales, compuestos con resistencia y temperatura de fusión altas. Esto es lo que va a caracterizar un cerámico, digamos, ¿no? O sea, tenemos mucha resistencia y temperaturas de fusión muy altas, digamos, ¿no? Superiores, obviamente, a la de los aceros y demás. Y a menudo poseen expansión térmica baja. O sea, la expansión térmica de un cerámico no es tan grande, pero sí existe ese cambio de volumen ante determinadas temperaturas. Entonces, los enlaces covalentes son los de razón más fuerte, digamos, ¿no? O sea, cuanto a unión química, el enlace covalente va a ser el que mayor fuerza retiene esos átomos. Por ejemplo, el diamante tiene una estructura con un enlace covalente,
y los átomos en el centro de las tetraedros se muestran sombreados. Estructura tetraédrica de unión de silicio y oxígeno, comparte los enlaces de silicio y oxígeno con los del diamante. El diamante está a otra presión, entonces se generan enlaces mucho más compactos. El enlace covalente, los átomos comparten electrones, van a ser estructuras abiertas con baja densidad y expansión térmica. Los enlaces son direccionales, orbitales llenos. El enlace de los átomos de carbono en el diamante es un buen ejemplo. Resistencia y dureza elevadas van a ser ellos nitruros, carburos, boruros y siluros. Y los silicatos poseen enlaces combinados. Nosotros, en los cerámicos, lo que más va a abundar en ellos es el silicio, digamos, ¿no? Ese es el cerámico por abundancia, ¿no? Bien. Estos dos van a ser, o sea, el iónico y el covalente, más el covalente son los de mayor fuerza de atracción, digamos, ¿no? Y después tenemos otro tipo de unión, que son las fuerzas de Van der Waals, que son uniones mucho más, más simples, digamos, ¿no? Cuando veamos polímero, esto va a ser una causa de diferenciación entre algunos polímeros que los podemos fundir y otros polímeros que no, digamos, ¿no? Que no los podemos fluir, que hagan fluir, como si inyectables, extrudables y demás, y otros que, una vez que se considera el polímero como la baquelita, no hay vuelta atrás, aunque le agreguemos temperatura, digamos, ¿no? Si ya me paso, quemo. Bien. Estos enlaces van a ser débiles, se producen entre estructuras, entre capas, arcillas, mica, grafito, nitruro de boro, hexagonal. Esto lo que tiene es propiedades muy anisotrópicas, digamos, ¿no? Que en un sentido voy a tener propiedades muy buenas y en el otro relativamente muy malas, digamos, ¿no? Recuerdo, no sé si alguno fue a las sierras de Córdoba, vieron el material, la mica, que es ese que es muy plateado y demás, que son finas capas. Entre capa y capa, nosotros, si queremos aplicar una fuerza, como es, si estuviera así en este plano, aplico la fuerza para acá, me va a resistir bastante, digamos. Ahora yo lo hago al revés, a la viceversa, le aplico en un plano perpendicular fuerza y se deshace, digamos, ¿no? Entonces, lo que está pasando acá es que rompe esos enlaces que son fuerza Van der Waals y pierde ¿cómo es? Resistencia a la tracción. En cambio, si yo aplico de esta punta y de esta otra punta, los enlaces internos entre estos van a ser enlaces covalentes. Entonces, el enlace covalente fuerte, entonces en esa dirección voy a tener muy buenas propiedades llamadas anisotrópicas. Profe, eso, sí. La estructura de fuerzas de Van der Waals, ¿qué es? Sí. ¿Un método de medición? No, son uniones químicas. O una definición. Es una definición de una unión química. O sea, está enlaces iónicos, enlaces covalentes y enlaces fuerza de Van der Waals, se llama. Lo descubrió Van der Waals y no le puso ni iónico, ni covalente, ni no sé cuánto, le puso su nombre. Pero es un tipo de enlace. No es una propiedad, no es nada. Es un tipo de enlace. Entonces, el concepto de anisotropía es que presenta distintas propiedades en distintas direcciones. Y isotropía es lo que le decía yo, de si están todos orientados en una dirección, yo ahí voy a tener isotrópicos, digamos, comportamiento isotrópico, en una sola dirección. En otra no, va a ser débil. Bien. Esto me quedó ahí. Sí. Vamos a ver una condición entre compuestos cerámicos tradicionales y avanzados, digamos, ¿no? Nosotros partimos desde, no sé, desde lo primero que se conoció es la arcilla, después fueron evolucionando las construcciones, se dieron cuenta que la arcilla se podía cocer, digamos, ¿no? Con un método de cocción, aumentaba mucho las propiedades, ahí nació el ladrillo, y así, etcétera, etcétera, fueron avanzando las tecnologías en todos los materiales cerámicos, y nosotros conocemos cerámicos tradicionales
los más comunes, ¿no? El sistema de ladrillos, baldosas, cerámicas y demás. Y después, bueno, los cerámicos avanzados van a adquirir ciertas propiedades mejores en base a los compuestos y la forma del procesamiento, digamos, ¿no? Que nosotros, depende cómo procesemos ese cerámico, vamos a tener mejores propiedades, digamos, ¿no? Entonces, una de las condiciones con fundamental diferencia entre ellos es la densidad. Fíjense que cerámicos tradicionales tienen 40-50% de densidad comparado con los avanzados cercanos al 98%. ¿Y esto a qué se debe? Yo les pregunto, que sea menos denso o más denso. ¿A qué concepto lo pueden asociar? Al peso. A la cocción. Densidad es peso sobre volumen, digamos, ¿no? Puede ser a los agregados de aliantes que se le ponga al cerámico. Y a la cocción. ¿Qué cosa? A la cocción, al tiempo de cocción y al tipo de cocción. Eso va a influir, pero no en la densidad. La densidad o sea, algo que sea más denso o menos denso. ¿De qué depende? Obviamente del material, pero si yo tengo el mismo material... Sí, puede ser del aire que le queda adentro, entonces... Del aire, exactamente, la porosidad. Exactamente, la porosidad. Si contestan a veces por el chat no lo leo cuando estoy presentando. Así que por ahí si alguno me lo lee ahí. Cantidad del agua, no va a ser la cantidad del agua. El agua, lo que me va a pasar es que me va a agregar poros, digamos, ¿no? Cuando ese agua se haga, o sea, se fragüe, ese agua se libere en forma de vapor o lo que sea, me van a dejar poros, digamos, ¿no? Entonces, la porosidad, eso anótenlo, es lo más importante en un cerámico, digamos, ¿no? Por eso la calidad respecto de la compresión exactamente, que se realiza ¿no? al cerámico. Fíjense, o sea, yo le iba a hacer la pregunta entre un porcelanato y un cerámico común de los que compramos, ¿no? Para poner en el baño, digamos, ¿no? ¿Qué diferencia notable pueden ver que haya diferenciado, a ver, en la calidad? El peso, obviamente. La dureza. ¿Qué más? La dureza. La dureza, muy bien. La granulometría, no sé si se dieron cuenta de... Adriel dice que es como más compacto. La resistencia al desgaste. Sí. Bien, vamos a tener esas condiciones, ¿no? Pero yo voy un poco más a lo físico. Que es como más compacto todo lo que es. Está todo mucho más compacto y nosotros lo que hacemos es preparar esa arcilla. O sea, obviamente hay una mínima diferencia en las arcillas, ¿no? Va a cambiar, digamos, ¿no? Pero teniendo por ahí la misma arcilla, pero con un método de granulometría mucho más bajo, o sea, llevar lo que sea la cerámica a un material muy pulguriento, casi similar a la maicena, al talco, nosotros vamos a lograr una homogeneidad en lo que es el cerámico cuando lo terminemos de cocer, digamos, ¿no? Nosotros lo vamos a primero hacer lo más fino el tamaño del polvo, del grano. Después nosotros le vamos a agregar distintos métodos más para la compactación y demás. Y la cocina a lo último para que quede con la estructura de cerámico, digamos, ¿no? Y eso es lo que va a diferenciarnos en las calidades. O sea, la homogeneidad de esa cerámica y la compactación, o sea, la cantidad de poros que va a dejar, o sea, que sean lo menos posible. Cuanto menos porosidad tengo, más grado de compactación logro, entonces por ende la densidad va a ser mayor y las propiedades mecánicas van a aumentar por consecuencia. Digamos, ¿no? ¿Esto se entendió? ¿O queda claro? ¿Se ve? Sí. Bien. Entonces,
¿Qué es lo que vamos a estar disminuyendo con este grado de compactación y la porosidad? Es el tamaño del defecto. Nosotros, un poro va a ser un defecto que tengamos para las resistencias, para las propiedades mecánicas. Entonces, los cerámicos tradicionales van a tener orden de porosidad desde milímetros y los cerámicos avanzados, micrómetros o muy pocos de ellos, digamos, ¿no? Entonces, obviamente lo que hablamos con el concepto de tensión de rotura, nosotros con cerámicos tradicionales, siendo una tensión muy baja, digamos, ¿no? De 15 a 80 megapascales, a buenas y muy buenas propiedades mecánicas, cercanas a los 150 kilos por milímetro cuadrado. Es muchísimo, digamos, ¿no? Ahora, obviamente, ¿qué es lo que no voy a tener en un cerámico que sí teníamos en los materiales metálicos o más fuertemente en los aceros? Respecto de la dureza, La dureza va a ser buena, pero ¿qué es lo que va a pasar? O sea, van a ser Y duros, pero van a ser frágiles, no van a tener ductibilidad. frágiles, exactamente. No El vas a tener concepto ductibilidad. bien, ductilidad, perfecto, ¿no? No van a tener casi ningún tipo de ductilidad, digamos, no sé, van a funcionar muy bien con respecto a la dureza y a la propiedad mecánica, pero van a ser frágiles, o sea, ante una determinada carga de dinámica, de impacto, no van a resistir como si un acero y demás elementos, ¿no? Entonces, eso es otra de las cosas fundamentales que nos van a diferenciar los cerámicos de cualquier otro elemento. Entonces, para repasar un poquito y compararlos con los materiales que vimos en cuanto a metales, y les doy la comparativa con respecto a los polímeros que vamos a ver la clase siguiente, digamos, ¿no? Pero bueno, la densidad en los metales es muy alta, digamos, ¿no? En los cerámicos va a ser baja, por más que nosotros lo queramos compactar y demás y sacarle todo el tema de porosidad, nosotros siempre vamos a tener ese tipo de poros, digamos, ¿no? Siempre. Entonces la densidad con respecto a los metales va a ser baja. Acá yo estoy comparando, no digo que los cerámicos sean de baja densidad, sino que comparado con los metales van a ser bajos. Siempre van a tener aire en el medio. Exactamente, siempre van a tener defectos. No pasaba en los metales, o sea, siempre puede haber defectos y demás, pero más allá de los defectos que puede tener, es el tipo de enlace iónico, el tipo de enlace que poseían, digamos. Los metales son estructuras compactas. En cambio, los cerámicos ya tengo estructuras abiertas con respecto a los átomos. Entonces, eso es otra de las diferencias, que es donde nos va a dar los pesos moleculares, o sea, la densidad de cada material, comparado con un acero, con un metal. Y obviamente los polímeros van a ser mucho más bajos, ¿no? Van a ser cadenas ramificadas y demás y todo, entonces dentro de esas cadenas vamos a tener estructuras mucho más abiertas todavía. La temperatura de fusión, nosotros teníamos los metales que era media o alta, y en cambio en las cerámicas esta temperatura de fusión va a ser alta o muy alta, digamos, ¿no? Por ahí no está, pero tiene una temperatura de fusión muy alta. Nosotros podemos fundir por ahí un ladrillo a 2000 y pico de grados, o sea, no tiene fundamento, digamos, ¿no? Pero bueno, existe la temperatura de fusión de estos cerámicos y lo que tienen de mejor propiedad con respecto a por ahí los aceros es que, vamos a ver más adelante, que las propiedades mecánicas van a ser casi idénticas a temperatura ambiente muy cercanas a la temperatura de fusión. Distinto eran los metales que nosotros por ahí teníamos la temperatura de fusión 1200 grados, 1300, era cuando estaba líquido, pero nosotros a 600 grados o 750 teníamos austenita por ahí. Y la austenita es una estructura mucho más blanda y demás, entonces nosotros a 700 grados no vamos a tener las mismas propiedades mecánicas que sí teníamos con la martensita revenida a 30 grados, 25 grados, a 200. Entonces, ahí
en los metales, a medida que aumenta la temperatura, siempre va a ablandarme la estructura. Ahora, en cambio, en los cerámicos, hasta casi la temperatura de fusión, va a mantener muy cercanas las propiedades mecánicas hasta dicha temperatura. Y obviamente los polímeros funden muy a baja temperatura, así que eso ya es algo que cotidiano uno lo ve, digamos, ¿no? Que en 300, 400 grados ya hay polímeros que están recontra quemados. O sea, pueden fluir hasta de 100 grados, 120, 200, depende el polímero, ¿no? Y el grado de polimerización. El módulo elástico, nosotros tenemos un módulo elástico, o sea, el periodo elástico, cuando veíamos el diagrama de tensión de formación, en los metales va a ser medio o alto, dependiendo de qué tipo de metal y qué aleación. En los cerámicos muy alto, casi no va a tener deformación y va a resistir, o sea, va a ser una curva muy paralela al eje vertical, digamos, ¿no? O sea, por ende va a ser muy alto, pero la parte de deformación va a ser muy baja, digamos, no voy a tener como hacía la pendiente de los materiales dúctiles. Y los polímeros va a ser bajo o medio, digamos, ¿no? Va a ser muy corto, muy chico, pero probablemente el periodo plástico, o sea, la deformación va a ser obviamente muy grande comparado con cualquier otro elemento, digamos, ¿no? En los polímeros. Reactividad, habla de la reactividad ante el medio, digamos, ¿no? En el que se encuentra. Los metales va a tener media. Los cerámicos todo el rango, ¿por qué? Porque vamos a tener algunos preparados para condiciones básicas, algunos preparados para condiciones ácidas, otros para condiciones neutras, entonces abarcamos todo el rango. No quiere decir que un cerámico abarque todo el rango, sino que tenemos cerámicos que pueden reaccionar ante un medio y no al otro, y viceversa, ¿no? Y los polímeros muy alta, digamos, ¿no? También no reaccionan con los medios, digamos, ¿no? Cuando nosotros tenemos ácidos, bases y demás, los recubrimientos poliméricos o bombas con teflón, con polipropileno y demás, como son materiales que no reaccionan ante ácidos y bases, también es muy alta. Y bueno, ¿cómo va a ser el tipo de fractura? Dijimos, los metales va a ser la mayoría de fractura dúctil, los cerámicos va a ser de fractura frágil, siempre, digamos, todo cerámico se va a romper de manera frágil, y los polímeros vamos a tener de ambas, digamos, ¿no? Algunas que van a ser dúctiles y otras, dependiendo de la temperatura o el tiempo dinámico del golpe, van a romper de manera frágil. Pero lo vamos a ver la clase siguiente. Bien. Esta es bueno, acá era, usé la filmina pasada y me tuve un par de errores. Bien, las ventajas y limitaciones de los cerámicos, digamos, ¿no? Entonces, como les decía, una de las ventajas es un punto de fusión elevado o muy alto. Y esto depende del tipo de enlace iónico y covalente, digamos, ¿no? La energía que necesito en ese tipo de enlaces me va a dar un punto de fusión muy alto. Recuerden los enlaces iónicos y covalentes. Otra de las cuestiones va a ser la dureza. La dureza también va a estar asociado a esta energía de enlace, por ende, las estructuras van a ser abiertas y voy a tener alta energía donde los enlaces iónico y covalente van a ser muy fuertes, por ende me van a ejercer una dureza en el material importante, ¿no? Con respecto a la resistencia a la oxidación, nosotros vamos a usar, la gran mayoría de los cerámicos son óxidos, ¿no? Entonces, los óxidos ya son estructuras estables, o sea, como
todo tiende en la naturaleza a oxidarse. ¿Por qué? Porque es la forma más estable de cualquier compuesto. Entonces, si nosotros ya tenemos que nuestros compuestos son óxidos, no va a reaccionar ante ningún medio, digamos, ¿no? Entonces, esto como no comparten electrones, como comparten electrones en la última órbita y son estables, no me van a oxidar estos compuestos. Resistencia al ataque químico también es producto de estos tipos de enlaces, digamos, ¿no? De no tener electronegatividades distintas y demás, entonces no van a reaccionar ante los ataques químicos de diferentes medios, ¿no? Ya hablamos de la densidad siempre asociada al concepto de porosidad. Nosotros podemos tener la densidad real de un compuesto y que es, por ejemplo, de determinado cerámico, digamos, ¿no? Y otra va a ser la densidad aparente, que ahí es donde va a influir el concepto de porosidad. Hablamos de densidad aparente, va a aparecer el concepto de porosidad. Está en la firmina más adelante, también lo vamos a repasar. Después, con respecto a la conductividad térmica y eléctrica, era esto: como no están los electrones libres, como sí en los metales, con el tipo de enlace iónico y covalente, nosotros no pasamos la corriente eléctrica y por ende tampoco la temperatura, digamos, ¿no? O sea, van a ser muy estables y vamos a tener poca conductividad térmica. Después, la resistencia mecánica a alta temperatura, era esto que les decía, que tengo muy buenas propiedades mecánicas hasta cercanas a la temperatura de fusión. Entonces esto me va a permitir trabajar a 1000 grados, 1200 grados, 1300, cuando el polímero, el cerámico, funde a 1400, sin perder casi nada de propiedades como dureza, resistencia mecánica, etc. Que no pasará con los metales por esto de que cambian las estructuras. Acá sigue siendo el mismo compuesto, no cambia de estructura, porque una vez que ya solidificó, se mantienen ahí. Entonces, eso es lo que no me cambia las propiedades hasta cerca de la temperatura de fusión. Lo del módulo elástico, ya se los dije con respecto a los metales, es muy bueno en el periodo elástico, pero no tiene deformación. ¿Cuáles van a ser las limitaciones de estos cerámicos? Obviamente la fragilidad. Esto es un concepto que donde haya cargas de impacto y demás, los cerámicos no son los ideales. Otra de las cosas es la irreproducibilidad, digamos, ¿no? Este concepto, ¿en qué aparece? Cuando, recuerdan, no sé si han renovado el baño o han hecho el baño y fueron a comprar cerámica. ¿Qué es lo que siempre se aconseja? Comprar el mismo lote o la misma cantidad porque no se va a reproducir el mismo tono, la misma dureza, Exacto, la misma medida. Comprar de más. Siempre dicen, no, comprar una caja de más, comprar de más. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa si se nos rompe una cerámica al año, a los 2 años? ¿La van a encontrar en el mercado? Posiblemente no, digamos, ¿no? Por este concepto de irreproducibilidad. O sea, nosotros en la cerámica, la fábrica de cerámica, digamos, ¿no? Cercano tenemos la Lourdes ahí en el Parque Industrial de Bursaco, son lotes de arcilla. O sea, mirá, sacaron de tal cantera un lote de tantas toneladas de determinada arcilla. Bueno, eso después se homogeniza, se prepara, se tritura, etcétera, etcétera, etcétera. Y después ese lote probablemente sea irreproducible, digamos, ¿no? Por ahí saquen de otra cantera o de la misma cantera, pero 2 metros más abajo, y la arcilla se compone distinta, digamos, ¿no? Entonces, eso es lo que hace que todos los cerámicos cueste mucho la reproducibilidad de
tipo de cerámico, digamos, ¿no? Usando cualquier material, la homogeneidad y demás va a cambiar. Así que eso es lo complicado de los cerámicos. Por eso también es, como decía al principio, que los caracterizo, digamos, porque yo no puedo, este es un cerámico, es tal cosa. No, o sea, no le puedo hacer propiedades físicas y químicas para darme cuenta qué cerámico usaron. No, caracterizo, tiene tal resistencia mecánica, tiene tal dureza, tiene tal material particulado, tiene tanta porosidad, etc. Esas son las características que yo le voy a dar para conocer qué material le voy a usar. Y otra de las cosas es la dificultad del procesamiento, digamos, ¿no? Esto de los lotes, de triturarlo, de que todo sea homogéneo. ¿Para qué quiero que sea homogéneo? O sea, para que conserve las propiedades en todas las direcciones que yo necesito. O sea, no que una parte sea muy frágil, la otra dúctil. O sea, no. Siempre quiero la uniformidad. Entonces, cuanto yo más quiero uniformidad, cuanto más tamaño de grano, más chico quiero y todo, lleva un procesamiento de larga duración, todo el tema de los hornos, la cocción, las temperaturas que yo voy a cocer esos cerámicos, la cantidad de agua, ligantes que yo voy a usar, etcétera, me van a complicar a la hora de procesarlos. Bueno, como decíamos, propiedades generales, tenacidad y ductilidad casi nula. Esto por el concepto de fragilidad. Duros pero frágiles, esto era por los enlaces covalentes que presentan, enlaces iónicos también, que los hacen duros, pero a la vez muy frágiles. Son estructuras abiertas. Buenos aislantes eléctricos y térmicos. Esto de aislante, en cuanto a térmico, va a ser cerámicos aislantes con alta porosidad. El poro, o sea, el aire, es lo que hace el dipolo del puente térmico. Entonces, no hay una conducción del calor, digamos, ¿no? Y por ende, tampoco son muy buenos eléctricamente. Sí hay lo de superconductores, que son son metales con óxidos, pero a diferentes temperaturas, otro tipo de procesamiento, demás. Eso es como de avanzada, los hay, pero en la generalidad son aislantes eléctricos. Van a tener muy buena resistencia a la compresión, de los cerámicos, esto de alto tránsito y demás. Ya son estructuras compactadas, entonces a la compresión van a trabajar muy bien. Y por ende, como tiene muy buena resistencia a la compresión, la resistencia a la tracción va a ser baja o nula, digamos, ¿no? Esto asociado al concepto de porosidad también, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Yo cuando tracciono, lo que siempre me importa es, cuando nosotros veíamos el esfuerzo de formación, la carga siempre se mide en fuerza sobre área, digamos, ¿no? Y nosotros, si tenemos poros, estamos perdiendo área de sección que tenga el material, digamos, ¿no? Entonces, si tiene poco área, la fuerza se incrementa, digamos, ¿no? Entonces, a la tracción tengo poco área, con poca fuerza que yo le haga, en la cuenta me va a dar que no necesito tanta fuerza. Entonces, eso es lo que genera que tenga baja resistencia a la tracción. Una pérdida de área por la porosidad, entonces, con poca fuerza rompo este material. Excelente estabilidad química, esto lo da el tipo de arcilla que vamos a usar, y esto de resistir hasta altas temperaturas. Tiene muy altas temperaturas por el tipo de enlace y encima sus propiedades mecánicas son muy buenas hasta cerca de la temperatura de fusión.
acá repasando lo que hablamos de densidad, la densidad real da una idea de la compactación de la estructura, o sea, de la estructura a nivel tipo de enlace, digamos, ¿no? Cuando veíamos el concepto de radio, ahí se me fue. Número de coordinación, cuando veíamos este tipo de estructuras, a nosotros la densidad real la da este tipo de estructuras. Y la densidad aparente la da todo el compuesto en base a la porosidad. La densidad aparente es la que considera la porosidad. Es función de la textura y el tamaño de partícula a nivel macroscópico. Y a nivel microscópico, a nivel atómico, era la densidad real, que mide, o sea, en función de cada átomo, el peso molecular de cada átomo. Y esta porosidad va a depender del procesamiento que dijimos, digamos, ¿no? Del tamaño de partícula y el grado de compactación en el proceso de fabricación de cada cerámica. Acá estamos bien, voy muy rápido. No, venimos por ahora. Bien. Vamos a ver el concepto de polimorfismo. Nosotros en los cerámicos vamos a tener este concepto que es el polimorfismo, es que estos materiales pueden tener composición idéntica y una estructura cristalina muy diferente. Estructura cristalina va a lo que vimos en la primera clase de estos tipos de estructura, digamos, ¿no? A nivel de cristalización, estructura cristalina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, nosotros podemos tener, este es el óxido de circonio, que por debajo de 1170 grados va a tener una estructura monoclínica. Por encima de 1170 grados va a tener una estructura tetragonal. Y por encima de 2370 grados va a tener una estructura cúbica. Entonces, esto, como cada uno se diferencia en el espacio, digamos, ¿no? Las estructuras se repiten diferentes en el espacio, cada una va a ocupar más o menos, entonces lo que va a cambiar, y esto es importante, que el polimorfismo me va a cambiar el volumen. Lo que vamos a cambiar con el polimorfismo es el volumen de estos compuestos, digamos. Va a ser el mismo cerámico, pero va a ser, o sea, la misma composición, el mismo cerámico, pero a distintas temperaturas cambia la estructura cristalina, por ende cambia el volumen. Entonces, con esto, es lo que yo quisiera evitar. O sea, yo tengo que conocer esto porque yo quiero evitar este cambio de volumen. Porque ¿qué es lo que va a pasar? Por ejemplo, si en un horno tengo un ladrillo y lo enfrío, digamos, ¿no? Yo trabajo a 1300 grados, 1500 grados, y lo enfríe. Me cambió esta estructura y, no sé, se ensancha. Entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar? Empieza a tener más porosidad. Sí. Sí. No asociado a la porosidad. ¿No se cambio de parte? volumen. ¿No se parte? Se parte, ¿por qué? Porque es como lo que pasa con el asfalto en verano y en invierno, ¿no? O sea, me va a cambiar en función de la temperatura, como es el volumen. Entonces, si yo no tengo dónde expandir ese volumen, va a generar una tensión interna que va a partir el material. ¿Por qué? Porque es frágil encima. Entonces, empieza este fenómeno de que se rompen por la diferencia de volumen. ¿Parte sí o sí o parte si no tiene lugar para expandir? Si no tiene lugar. Si yo expando y me puedo expandir, buenísimo. Ahora, yo tengo un límite y más de eso no me puedo expandir y yo no puedo resistir el cambio de volumen. Está bien, pero se parte por falta de lugar, no porque el material se parte porque creció. No, por falta de lugar. No tiene dónde expandirse o
a veces lo que vemos es que se comprime, entonces, por ejemplo, las juntas por Sí, eso se le pone brea la junta de asfalto. digamos, ¿no? Yo cuando es de invierno, que el cemento, el asfalto se achicó, me genera una diferencia entre una placa y la otra. ¿Qué es lo que pasa ahí? Empieza a filtrar el agua, entonces después me va barriendo el suelo donde se ubica el concreto. Entonces después, si ahí hubo un lavado del suelo, hay un agujero, entonces cuando pasa un camión o lo que sea, me rompe la falda, digamos. Eso es lo que sucede y por qué se necesitaría que todos los inviernos pongan la brea. Obviamente que no se hace y por eso después tenemos los resultados como tenemos los asfaltos del conurbano. Bien, acá hay otros tipos menciona otros tipos de esto, pero bueno, el polimorfismo es el mismo material con estructura cristalina diferente a diferente temperatura y el aumento de volumen. O el cambio de volumen sería. Para más o para menos depende de la temperatura y la estructura cristalina. Bien, vamos a ver el concepto de cerámicos refractarios, que son los materiales que resisten los efectos de las temperaturas elevadas. Se pueden usar hasta 1550 grados, pueden ser las arcillas refractarias, utilizadas como pegas, o ladrillos refractarios empleados en hornos para fundición y tratamientos térmicos. Todos van a estar asociados a la capacidad calorífica de retener el calor y refractarlo luego, ¿no? Composición va a ser 70 sílice, 27 alúmina y 3% óxido férrico. Por regla general, a mayor cantidad de alúmina, mayor temperatura de utilización. La alúmina va a cambiar esto de la refractariedad. Ahora les pregunto yo, a ver todos. Esos son aliantes, vendría a ser, que se le agrega la arcilla para que Claro, sea sí, o sea, no lo llamamos aliantes porque, o sea, son compuestos que les iba agregando, digamos. O sea, no es un aliante porque eso es un compuesto. Lo en otro los era un cerámicos, ¿qué son? ¿Perdón? En los cerámicos, ¿cómo te llaman? Otro compuesto, un agregado, digamos. Son compuestos. Claro, no es un aliante, porque un aliante es un elemento de aleación, o sea, el silicio, acá yo le agrego alúmina, que es oxígeno 3, silicio. Ajá. Es como un compuesto. Es un compuesto aparte. Exactamente. Cuando yo trabajaba en la fábrica de vidrio, eran electrofundidos, lo llamaban a los ladrillos de los hornos. Ah, mirá. Pero eso era 2000 y pico de grados, aguantaban. Exactamente. 2500 grados. Tanta cantidad de energía que para generar ese tipo de ladrillos. Son electrofundido. Ahora no sé a qué se refiere con electrofundido, calculo que son distintos materiales que se funden a una cierta temperatura, pero... Sí, es que necesito tanta que yo tengo que como es con electricidad, digamos, ¿no? Generar tanta energía la genero con un puente eléctrico. Sí, bueno, eso hacían los bloques para después ponerlos en los hornos. Y eso aguanta la temperatura del vidrio, que funde a 2300 grados. Ah, miércoles. Sí. ¿En qué fábrica? ¿De Basa? No, en Cristalud, donde hacían los duras. Ya cerró la fábrica. Bien. Bueno, yo les pregunto, a ver, cómo estamos cerca de fin de año, ¿no? Y yo me dijeron que para Navidad tenemos que hacer un lechón. A ver, ya que conocemos este concepto y demás, yo les digo, ¿de qué material me recomendarían hacer un horno de barro? O sea, ¿cómo lo construirían? Les hago una pregunta. A ver, y vamos debatiendo. Con ladrillo. Con ladrillo. Bien, o sea, ¿cómo lo harían? A ver, ¿la base de qué ladrillo? Hacer una base de ladrillo refractario y después haces el horno de barro, como corresponde. O sea, todos los ladrillos demás de barro. No, ladrillo refractario con tierra refractaria. A ver.
Se usa el ladrillo común, se refractario usa. toda la bóveda. El ladrillo común se usa para toda la bóveda. Después se recubre con barro Exactamente. y con pasto. En el campo se usa la bosta del caballo, la vaca, para cubrirlo todo. Y la base la hace refractario y en el medio le pones arena, vidrio, lo picás todo eso y haces esa base. Así se hace el ladrillo, Muy bien, el muy horno bien. de barro. Me encontré con expertos Sí, sí. en hornos de barro. Muy bien. En el campo hacíamos así. Muy bien. ¿Y por qué no le pongo refractario en todo la bóveda? Va a ser Para que no se demasiado pase de calor y temperatura. una vez que eso tome Pasa de temperatura, pasa de temperatura. claro, se pasa de temperatura y quemás todo enseguida. Excelente, bien. O sea, perfecto. Perfecto la resolución, digamos, ¿no? Había algunos que eran más pobres que en vez de usar ladrillo refractario, se molía vidrio y se mezclaba con arena para la base. Exactamente. Bien, bien. ¿Por qué? Porque nosotros, a ver, hay uno, a ver, se acopla. Ahí está. Nosotros lo que vamos a hacer es, si yo tengo ladrillo refractario, primero que el costo es caro de tener un ladrillo de esa condición, ¿no? Primero, empecemos por ahí. Ahora, ponele que los tenga, ¿qué me va a pasar en el horno si un ladrillo refractario, qué voy a necesitar para que tome temperatura? Voy a tener que darle mucho calor. Entonces, el ladrillo, yo le voy a dar calor, le voy a entregar calor y este ladrillo refractario me va a absorber, o sea, va a absorber esa capacidad calorífica y después lo va a seguir entregando, digamos, ¿no? Una vez que lo calenté, después se entrega. Lo que me dijeron, si yo pongo todo ladrillo refractario, me quema, me pasa de temperatura, claro, porque yo después que yo le saqué el fuego, digamos, ¿no? Que le entregué calor y demás, cuando le saque ese fuego, se me pasa de calor porque todo el ladrillo refractario va a seguir refractando ese calor. Entonces, va a haber mucha temperatura. Pero ahora, ¿qué va a pasar con ese horno? Yo lo voy a tener que prender un día antes, digamos, ¿no? ¿Para qué? Para que se caliente ese ladrillo. Porque yo le tengo que entregar mucho calor y lo va a absorber, lo va a absorber. Y si yo no le entrego tanto calor, por ahí no va a tomar temperatura ese horno. Ahora, Sí, sí, igual que una hora antes alcanza. claro, en un caso de horno de barro, ahora si son todos refractarios, tengo que calentarlo un montón, digamos, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa. Después va a seguir entregando calor y el lechón, ¿cuánto lo ponemos? 2 horas, 3 horas, 4, si lo quieren hacer así. ¿No? Pero el horno por ahí va a estar calentando durante, no sé, 10 horas más si yo hubiese usado ladrillo refractario. Y entonces yo entregué, o sea, mucho calor para que después me mantenga y yo lo usé por 2 horas y estuvo 6, 7 horas como calentando. Obviamente no tengo nada ahí, no puse nada. Entonces eso es energía que pierdo, digamos, ¿no? Eso es un lechón, no pasa nada, agarré carbón, tronco, madera, lo que conseguí y lo hice. Pero imagínense en estos hornos de fundición de vidrio y demás, ¿qué es lo que va a pasar? O sea, yo voy a tener ladrillos refractarios, ¿por qué? Porque quiero un calor muy alto y ¿qué es lo que sucede con estos hornos? A ver, vos que trabajaste en la empresa de vidrio, ¿los apago, los prendo, los apago, los prendo? No, tarda más o menos 15 días en enfriarse. Un horno de eso. 15 días en enfriarse, Entre imagínense. 15 y 20, sí, entre 15 y 20 días tarda en Y para enfriarse. calentarlos, Y lo mismo para calentar, más o menos un poco menos. también, un poco menos, pero yo tengo que entregar una cantidad de calor enorme para que recién se caliente. Y después lo mismo voy a tener que dejar de entregarle calor y demás, y se van a ir enfriando de a poco, porque también otra de las cosas que pasa es que se fragiliza, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces a determinadas temperaturas va No, cambiando. a la medida que se va enfriando ciertas temperaturas, se va ajustando tensores, porque si no se desmorona. Se Exactamente. dilata eso. Bien, bien. O sea, justo tengo a alguien que trabajó en eso para que lo explique mejor que yo, digamos, ¿no? A medida que se va enfriando, a ciertas temperaturas ya está establecido, se da cierta tensión
para que, porque eso no, o sea, lo único que agarra los ladrillos son que están trabados entre sí. Si vos no lo vas tensando, la dilatación, cuando se enfría, se desmorona. Exactamente, como están trabados uno con otro y Claro. eso es lo que los mantiene. Ahora, cuando, en vez de dilatar, cuando dilatan Sí. cuando tienen O temperatura, sea, tiene se contraen una cuando estructura de tienen- hierro con tensores, que eso se va tensando o destensando a medida que va calentando o enfriando. Pero bueno, sí, más o menos son unos 15 días para calentarlo y 20 para enfriarlo. Imagínense esa de tensión de planta, ¿no? Para los demás, digamos, ¿no? O sea, los costos que involucran. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer si yo tengo ladrillo refractario? Nunca apagar el horno, digamos. Ese proceso es carísimo, digamos, ¿no? Es lo peor de una fundición, digamos, ¿no? Así que bueno, te agradezco mucho que justo has trabajado ahí, lo explicás mejor que yo. Bien, entonces esto es lo que el concepto de refractario, digamos, ¿no? Va a absorber calor y después lo va a refractar consecuentemente, digamos, ¿no? Pero la cantidad de energía es muy alta. Dentro de estos ladrillos refractarios vamos a encontrar ácidos, básicos o neutros, que son los tres tipos de clasificaciones para el material que nosotros vamos a tratar en ese horno, digamos, ¿no? Entonces, si yo tengo ladrillos refractarios ácidos, su componente principal es el óxido de silicio y no reaccionan con escorias ácidas, digamos, ¿no? Entonces, los ladrillos refractarios van a ser químicamente ácidos, entonces con escorias ácidas no van a reaccionar. Así que voy a tratar de usar ese tipo de cerámico. Como yo le decía, cuando les dije, todo el abarca todo el rango en cuanto a reacción, es por esto de que en cada uno diferencio el tipo de material, digamos, ¿no? Estos son baratos, pero se agrietan fácilmente, por lo tanto hay que repararlos o cambiarlos con frecuencia. Digamos. Estos son hornos que voy a tener que, imagínense, si tardo un mes en ese tipo de hornos, ¿no? Esto por ahí no serán para ese tipo de material, obviamente para el vidrio no es, pues no es ácido, pero hay que tener siempre ese concepto en la cabeza cuando tengo ladrillos que se agrieten fácilmente, que se rompan o que tenga que aumentar la frecuencia de cambio. Tienen que ser hornos chicos que yo lo pueda enfriar en una semana, ¿no? Un mes, digamos, ¿no? 20 días. Los ladrillos refractarios básicos tienen como componente principal el óxido de magnesio y el óxido de calcio, o ambas, las cuales resisten el ataque de las escorias básicas, se obtienen a partir de la magnesita, magnesio, carbono, oxígeno 3, mediante calcinación a una temperatura de 1650 grados. Los ladrillos refractarios neutros resisten el ataque de cualquier tipo de escoria, a base de cromita, de alto contenido de alúmina, 100% neutros o de grafito de arcilla para recubrimiento de altos hornos. Esto para fundición de acero. Bien, acá les doy diferencias entre los materiales aislantes y refractarios, digamos, ¿no? ¿Qué principal característica va a diferenciarlos los refractarios y aislantes? Lo tienen acá para leer, pero ¿qué se imaginan? Y un ladrillo refractario es un ladrillo más compacto que un aislante. El aislante debe tener más poros para que pase más el aire. Exactamente. Y el refractario debe ser más compacto para poder absorber más el calor. Perfecto, perfecto. Eso es lo principal, lo fundamental. O sea, la diferencia va a ser la porosidad. Entonces, ladrillos o tejuelas refractarias, voy a tener un material más compacto, ¿no? Para que ese poder calorífico quede en el ladrillo y luego lo refracte ese calor.
Y en cambio los aislantes, la mejor ruptura del puente térmico es el aire, digamos, ¿no? Lo mejor es el vacío, digamos, ¿no? Pero bueno, le sigue el aire. Entonces, si yo cuanto más aire tengo en esos ladrillos, la transferencia térmica va a ser menor. Por ende, la aislación va a ser mayor, ¿no? Voy a aislar más un medio del otro. Entonces, la porosidad en los refractarios va a ser muy baja y la de los aislantes va a ser alta. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar al tener porosidad? La resistencia mecánica va a ser alta en los refractarios, porque tengo un grado de compactación mayor, no tengo este tipo de poros, entonces mi resistencia mecánica va a ser alta. Entonces, si yo tengo que poner un horno donde justo, no sé, cargo chatarra, y cuando tiro la chatarra, esos ladrillos de ahí van a ser refractarios, y después por debajo va a tener una capa aislante, porque si yo solamente pongo aislantes, al ser un material muy poroso y demás, cuando le tiro una carga, enseguida se empiezan a partir, porque chocan y como tienen mucha porosidad, son frágiles, se rompen. Entonces, tengo que tener siempre en claro dónde cargo el horno para que no sufran estos impactos, digamos, ¿no? Entonces, la resistencia mecánica de los aislantes va a ser muy baja. Ahora, la resistencia a la compresión de los refractarios va a ser alta, porque ya está todo compactado y va a ser buena, o sea, muy alta, y en los aislantes va a ser media. ¿Por qué? No va a ser mala del todo porque yo voy a empezar a romper los poros, o sea, si yo no le doy como impacto, sino que voy compactando el material, voy a ir empezando a romper esos poros. Entonces va a seguir trabajando la compresión, va a seguir trabajando bien, como lo hace el concreto, digamos, ¿no? El concreto va a tener poros y demás, pero se van a ir rompiendo y lo va a trabar en algún momento. En cambio, la tracción, los refractarios con ese grado de compactación va a ser un poquito mejor si yo tiraría un ladrillo, y ahora de los aislantes nula, por esto de que no tengo superficie, digamos, casi todo es aire, entonces rompo muy fácilmente. Y bueno, por último vamos a ver el concepto de vidrios. El vidrio puede considerarse como un polímero inorgánico de alto peso, cuyo principal componente es el sílice. Sus unidades estructurales son tetraedros de silicio dispuestos al azar, ¿no? La unidad estructural, tetraedro, de forma de tetraedro. Nosotros vimos cúbico, compacto y demás. Estos son tetraedros, una disposición casi de triángulos. Los vidrios son considerados líquidos o enfriados, ya que su volumen disminuye proporcionalmente aún después de pasar la temperatura de solidificación, hasta la temperatura de transición a vidrio. Ahora le pregunto, ya creo que algo vimos, pero ¿un vidrio es un cristal? Ya lo vimos. Es un cerámico. Es un cerámico, es un líquido subenfriado más específicamente, pero yo les pregunto, o sea, ¿el vidrio es transparente, es de estructura cristalina? No. Según. ¿Cómo era la estructura de un vidrio, si recuerdan? Si no era cristalino, era... Opaco. ¿No? No. Forma. Cristalino o amorfo. Entonces, cuanto más cristalización hay, más opaco, o sea, menos translúcido sería un compuesto, digamos, un material. Ahora, cuanto menos ordenado esté, cuanto más amorfo esté, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar la luz, digamos, ¿no? Va a ser más grande esos poros, o sea, cómo se ordenan, va a ser más desordenado, entonces va a haber imperfecciones donde va a pasar la luz, digamos, ¿no? Entonces, cuanto un vidrio más transparente sea, es más amorfo. Es una fase líquida e inmóvil el vidrio.
exactamente, una fase líquida con una viscosidad infinita, ¿no? Es finita, pero bueno, a lo largo de los años, digamos, ¿no? Es lo que le decía de las catedrales y demás, de vidrios de hace 1000 años atrás. En la parte superior se va a ver muy fina la capa y en la parte inferior va a haber un aumento en la masa, digamos, ¿no? Porque fluyó infinitamente lento, pero son estructuras que fluyen, ¿no? Entonces, lo que le decía, fíjense que esta sería una estructura cristalina ordenada y esta sería una estructura amorfa desordenada del mismo compuesto, digamos, ¿no? Fíjense que tiene otra disposición volumétrica, otra disposición en el espacio, y si nosotros vemos que esta zona y esta zona siempre va a ser mayor, entonces lo que va a pasar es que al estar desordenada va a dejar pasar la luz. Digamos, ¿no? Sí, Entonces, ojo que cuando está frío, cuando exactamente. Cuando yo está lo líquido es altamente conductor, porque se transforma en una resistencia, porque en sí se calienta con 2 electrodos metidos dentro del vidrio, así que se hace calentamiento así, por eso que es muy conductor cuando es líquido. Bien. Y bueno, y tiene nada de translúcido, ¿no? Ese Claro, rojo cuando fuego. está así sin enfriarse, no es nada translúcido, ¿no? No. Y aparte es muy conductor. Bien. Muy baja resistencia tiene. Perfecto, muy buena apreciación, digamos, ¿no? O sea, yo no lo vi nunca así fundido, pero... No, bueno, si vos le metés 2 electrodos, podés llegar a tener una resistencia tan baja que podés tomar muchísima corriente, 2000, 3000 amperes. No, mirá. Así que es bastante conductor, digamos, una resistencia muy baja. A medida que está más líquido, más baja la resistencia, a medida que está más sólido, más aumenta la resistencia. Hasta llegar a sólido, que ya tiene una resistencia muy, muy grande. A la Muy buena. resistencia eléctrica estamos hablando, ¿no? Sí, No sí. de resistencia de... Mecánica. No, sí, Y cuanto más cuarzo y más sílica tiene, más transparente. Perfecto, porque esos son los que van a desordenar la estructura, digamos. Sí, no, 10 años trabajé, por eso digo que más o menos. No, agradezco mucho. Y hay que sumarle el dióxido de arsénico, que por eso tantas fábricas han cerrado. Y eso por ahí es ligante, debe ser. Algún ligante. Claro, pero era ultra, súper venenoso. Cancerígeno, sí. Totalmente cancerígeno. Uh-huh. Hay una fábrica muy importante que había en Argentina, que era Opalinas Hurlingham, que estaba en Hurlingham, y que cerró por ese tema. Pero, o sea, a pesar de todo lo malo, porque es una lluvia de juicios de todo el barrio, porque hay un montón de gente que se contaminó. Pero habían logrado uno de los mejores cristales translúcidos y que no quedaban goteados de América. Fue de la primera fuera de Europa que logró ese tipo de vidrio. Mirá, pero sí, el material, claro, lo que generaba eso es el desorden mayor en esta estructura, pero bueno, después obviamente lo malo es esto, de que afecta. Superó a lo bueno. Claro, no, obvio. O sea, por más, o sea, quiero un cristal, no, ahora le vamos a decir, quiero un vidrio lo más transparente o translúcido posible. Qué bueno, pero si mato a infinidad de personas, que sea un poquito más o menos, no cambia, ¿no? Pero bueno, muchas gracias por los comentarios, estos son los que nutren, digamos, ¿no? Las clases. Estructura y propiedades isotrópicas. Isotrópicas era en todas las direcciones, digamos, ¿no? Fíjense que con este ordenamiento no voy a tener ventajas en ninguna de las direcciones, así que va a ser isotrópico, completamente isotrópico, anisotrópico. Van a ser transparentes, translúcidos, buenos aislantes eléctricos y térmicos, lo que es el vidrio, y se van a ablandar antes de fluir. Y acá vemos
vamos a ver en la filmina siguiente, el concepto de temperatura va a tener que ser mayor que la temperatura de transición vitrea, que vamos a llamar TG. Ahora lo vamos a ver en la filmina siguiente. Y este tipo de vidrios amorfos pueden ser soplados, digamos, ¿no? Famoso soplar y hacer botella. Yo hacía eso antes. Hasta que llegó Hacíamos, el curso de hacíamos material. carteles. No, en serio, hacíamos letras para carteles. Soplábamos Ah, bien y hacíamos las letras para los carteles. mirá qué bueno. Muy bueno. Bueno, esto, como finalizar, o sea, el vidrio se forma cuando la cerámica fundida se enfría muy rápidamente, digamos, ¿no? ¿Cómo hacían el proceso una vez que ya estaba el vidrio fundido? No, en sí se enfría lento. Si vos lo enfrías rápido, se hace sal. Se raja todo. Ah, o sea, claro, O sea, eso se va enfriando. Una vez que está fundido el vidrio, cae en el molde, bueno, se hace el vaso, el plato, lo que se haga. Y después se va enfriando con distintos sistemas de cintas, todas calefaccionadas, y se va bajando la temperatura de a poco. Bien, bien. Hasta llegar a la temperatura, no te digo ambiente, pero qué sé yo, a los 30 grados más o menos, se va enfriando de a poco. Si vos lo enfrías de golpe, o sea, cuando se vacía un horno, sí, cae directamente la colada Sí, en una canaleta con agua y se hace sal. Eso se hace a propósito para después poderlo juntar con una pala, ¿no? Pero claro, claro, vos lo claro. enfriás, si vos lo enfriás de golpe, se hace como sal. Como sal gruesa, se queda como sal gruesa. Vos agarrás Perfecto. una gota de vidrio fundido, la metés en el agua de golpe y se te hace como si tuvieras un puñado de sal gruesa. Con eso vos lo tenés que enfriar muy lentamente y bueno, lo que es soplado, eso se deja en cal caliente hasta que se va enfriando la cal. La cal, viste que mantiene mucho calor. Mucho, claro. Sí. Claro, entonces, bueno, la cal la va enfriando. Y si no, bueno, se ponen cintas transportadoras que tienen como fácil 30, 40 metros de largo y se va con quemadores, se le va bajando la temperatura hasta llegar Sí, a... paulatinamente. Y si vos lo agarrás directamente un vaso de la máquina, que salió de la máquina, lo agarrás y lo pones a enfriar al aire, y es muy probable que se te raje todo. Se revienta. Se Bien, te por eso revienta. lo que va a pasar es el cambio de volumen ese que veíamos antes, digamos, ¿no? Entonces, ahí va a quedar con un volumen, nosotros eso lo veríamos en esta curva, digamos, ¿no? Nosotros vamos a hacer ese enfriamiento y siempre va a estar por debajo de la temperatura de transición vitrea, digamos, ¿no? Cuando nosotros pasamos de este líquido a sólido, nosotros vamos a pasar por un cambio de volumen. Fíjense cómo viene bajando, bajando, bajando el volumen hasta que supero la temperatura de transición vitrea y ahí sigue pasando, pero mucho menos, digamos, ¿no? El cambio de volumen es menor. Entonces, cuando yo no tengo ese cambio de volumen, pasado la temperatura de transición vitrea, obtengo el material amorfo, digamos, ¿no? O sea, a partir de ahí no cristalizo, no dejo que se ordene los cristales. Porque nosotros, si vos vieras eso que es sal, como que simula o parece sal, son también, no son translúcidos, digamos, ¿no? No, es un blanco, o sea, te queda como un... Blanco. Sí, te queda como un vidrio opaco, digamos. Claro, claro, Te queda blanco, o sea, opaco. Te no es queda blanco, translúcido, pero opaco. porque cristalizó. Entonces, es diferente a que se quede amorfo. Ahí yo lo cristalizo, entonces se ordenó de tal forma que no deja pasar la luz. Ahora, al enfriarlo lento y por debajo de esa temperatura va a seguir fluyendo, pero tiene un volumen
muy bajo, entonces lo que provoca es que quede como un líquido subenfriado. O sea, yo lo seguí enfriando, pero lentamente. Y entonces, No, el tema es el choque térmico, eso es lo que lo explota, digamos. exacto, Lo revienta, debe ser por la dilatación, no sé. por eso el cambio de volumen, yo lo que no quiero Ese lograr cambio es, de volumen. fíjense que acá este gráfico es volumen en función de la temperatura. Entonces, hay una determinada temperatura que una vez que la supero, fíjense que si yo esta sería estos son 3 temperaturas de transición vítrea, digamos, ¿no? Que si yo lo hago a esta temperatura, fíjense que a partir de ahí el volumen cambió poco, digamos. Pero si yo lo sigo enfriando, fíjense que el volumen va a reducir mucho. Entonces, si yo a partir de acá lo enfrío, fíjense que esta ruptura de volumen es volumen 2, o sea, el volumen cayó. Y si lo hago a partir de la 1, sigue siendo casi como que no perdió tanto volumen entre este punto y este punto, digamos, ¿no? Sí, bajé mucho la temperatura. Fíjense que acá bajo un poco nada más y el volumen bajó un montón. En la temperatura son pocos, es poco volumen, estoy viendo volumen acá, y la temperatura son varios grados, entre TG1 y TG0. Entonces, todo lento, 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 y una vez que pasa estas temperaturas de transición vítrea, el material se vuelve amorfo y ya cambia muy poco el volumen. ¿Por qué? Porque queda de esa estructura amorfa. Si yo bajaría mucho el volumen, es porque yo ordené mejor los átomos y entonces obtuviese una forma de cristal que no va a ser translúcida. Entonces, la temperatura de transición vítrea es la intersección entre las curvas del líquido subenfriado y el estado vítreo de un material, digamos, ¿no? Curvas de líquido subenfriado. Súper enfriado. O sea, como yo lo enfrié mucho, pero progresivo, o sea, de a poco, digamos. El vidrio ya no, para la temperatura menor a la temperatura de transición vítrea, el vidrio ya no se relaja, ¿no? Como que ya casi no cambia el volumen. Y este depende de la velocidad de enfriamiento, ¿no? Depende de la velocidad de enfriamiento, que es lo que mencionó acá el compañero. Algunos vidrios son metaestables y se reordenan si tienen suficiente movilidad, que es lo que provoca una cristalización. O sea, lo que va a pasar es que esos vidrios se van a ir opacando. Entonces, son a veces especies de vidrios tipo fumé, que se fabrican de esa forma, digamos, ¿no? Con otro tipo de enfriamiento para que se reordenen esos átomos y me formen cristales en vez de una estructura amorfa. Entonces, la cristalización va a ser más refractaria y más resistente, pero no va a ser translúcido. Eso es lo que quiero que el concepto que uno asocia siempre cristalización a transparencia y es al contrario. Cuanto más cristal es, más opaco se vuelve y mejores propiedades mecánicas. Y de la otra forma, va a ser más translúcido, pero las propiedades mecánicas van a ser inferiores. Y esto es donde indica que cada uno va a ser velocidad de enfriamiento rápido. O sea, acá cambia el volumen porque yo lo enfrié rápido, acá tardé mucho más en enfriarlo y me cambió el volumen, y acá otro tipo de enfriamiento mucho más lento. R1 es más lento. ¿Alguna duda? ¿O algo que quieran acotar? Me gustó mucho lo del horno de barro. En la facultad, esa charla como que dura un tiempito más. Hay chicos jóvenes y demás que no dicen siempre, no, todo refractario. Para que Le pongo refractario. Y no, somos. Acá hay gente que se crió con el horno. exactamente, por eso. Buenísimo. Nos criamos cocinando en el horno. Qué rico. Bueno, fin de año ya saben. Bueno, explicamos Aparte de la cubierta o la comida.
Claro, Está profe, grabado. nos aprueba todo y le entregamos las cubiertas, hacemos entrega de las cubiertas y cocinamos un chanchito, un cordero, algo del horno de barro. Qué rico, qué rico. Bueno, vamos a terminar así, volvemos a terminar rápido la clase. Trabajo práctico 13 de cerámicos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? O sea, yo les voy a decir que ustedes me propongan dos tipos o sea, yo les propongo dos tipos de construcción, me van a explicar ventajas, o sea, resumidamente, ventajas y desventajas de este tipo de construcción, y por último me van a definir una especie de conclusión optando por la opción que más les parezca y con un justificativo tal, digamos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que les pido? O sea, se decide construir un complejo de casas de veraneo en la costa argentina, más precisamente en el lugar denominado Punta Médanos, a 2 kilómetros del sur de Mar de Ajó. Los arquitectos han propuesto dos sistemas constructivos: el sistema tradicional, conformado por ladrillos, y el sistema de hormigón armado. Esas casas premoldeadas con hormigón armado ya diseñadas. Bueno, ese sería el uno, y el otro el sistema tradicional y convencional que todo el mundo conoce, ¿no? Se entiende que el costo del uso del hormigón armado es similar al del ladrillo, como un dato. Plantee ventajas y desventajas de cada uno de ellos e indique, fundamentando claramente al inversionista, qué tipo de sistema constructivo recomienda usted. Profe, ¿tiene que ser totalmente de uno o del otro o podemos combinar? Tiene que ser de uno o del otro. Perfecto. Para acá, para ponerlo más en claro, digamos, ¿no? Bueno. Sistema convencional de ladrillo y hormigón armado. ¿Qué ventaja? O sea, en cuanto al tema constructivo. ¿Tengo que sacar el tema del tiempo, todo eso? Tiempos, mano de obra, o sea, aproximado, o sea, no es que, no, esto tarda 15 días, el otro, o sea, entiendan que uno por ahí ya lo tengo que tener pensado, por ejemplo, el hormigón armado, yo ya tengo que definir toda la estructura de antemano, digamos, ¿no? Son arquitectos acá. Pero más me interesa la parte, no sé, un sistema, le pongo que está en la costa argentina, entonces, ¿cómo va a ser el clima en ese lugar? ¿O cómo va a ser el medio ambiente? Sí, es húmedo y frío. Es húmedo, tiene salitre, tiene... Sí. Entonces, agua y sal, me va a estropear una estructura, pero va a tener mejores beneficios el tema de humedad. Entonces, todo ese tipo de cosas son las que me tienen que comparar. ¿Se entiende? Sí. Bien. Más que nada con lo que vimos, no con lo que es hoy, porque viste que hoy no hay diferencia de uno y otro a nivel constructivo. Claro, por eso. De lo que vimos a concepto asociado a los cerámicos y también, sí, o sea, si encuentra material en internet, bienvenido, o sea, para sumar. Y después sí me interesa la conclusión porque, como no, defino porque a pesar del costo me da mejores prestaciones, o al revés, o este es menos costoso y encima me dan más prestaciones. Entonces, eso es lo que quiero que me digan. ¿Se entendió? Sí, sí. Muy bien. Bueno, los dejo hasta la clase que viene. Si no hay dudas, los hablamos el jueves que viene. Bueno. Ahí sería la última. Bueno, Yo te puedo hacer Sí. una consulta del TP anterior, ya que quedan 2 segundos. Sí, Puede sí. ser que yo te unifiqué 2 piezas y usé un mismo acero de fundición. Bien. ¿Eso se podía hacer? Sí. Sí. Listo, nada más. Perfecto. Dale, Bueno, hasta chicos, luego. Chao. nos vemos la semana que viene. Nos vemos, profe. Chao. Hasta luego. Hasta el próximo horno de barro. Vamos a ver si nos explota el país, digamos. Chao, profe, hasta luego. Chao. Chao, chao.